Hola, buenas noches. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos para servirles, para platicar un poco de lo que nosotros hacemos de evangelismo aquí en Sinaloa. Y bueno, hermanos, entre Marcos y yo, vamos a platicar más. Creo que les hemos platicado como muy pues no tan detallado lo que realmente hacemos en Sinaloa. Ustedes saben que plantamos una iglesia y hasta ahí. Pero, pero nosotros, como bien dice el proyecto, es una plantación de iglesias. Nosotros lo que hacemos es, en Sinaloa, aquí en el norte del país, no solo Sinaloa, Hermosillo, La Paz, no hay iglesias presbiterianas. El plan es plantar iglesias presbiterianas. Entonces, pues nosotros, Dios nos llamó a plantar una iglesia aquí en Sinaloa, y plantar una iglesia es llegar de cero con tu familia a un lugar donde no conoces, a tierras extrañas. Plantar una iglesia es venir a otro contexto totalmente diferente al tuyo. Es una manera diferente de hacer comunidad. Todo lo que, muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, hacer comunidades es conocer gente, es venir y con nuestros hijos inscribirlos a este deporte o inscribirlos a música o a esta actividad para conocer gente, y de eso se trata. Y también la plantación de iglesias es algo muy, muy intencional en la gente. Nosotros hacemos una manera diferente de comunidad, y nosotros tenemos que ser parte de esta comunidad, adentrarnos a la comunidad en la que estamos trabajando, en este caso Culiacán, y amar la comunidad. Eso es lo más importante. Entonces, ser parte de ella, amarla y hacer por medio del evangelismo. Eso es algo muy importante, el evangelismo, y de manera muy, muy intencional. Nosotros cuando llegamos, pues llegamos totalmente solos. Vivimos la primera semana en un hotel y después ya buscamos casa, y poco a poco Dios nos ha mostrado, nos ha abierto el camino para poder hacer este proyecto de plantación. Claro que la plantación, pues como el pastorado, como el ministerio transcultural, pues no es para cualquiera, sino Dios llama a cada uno a qué nos vamos a dedicar o en dónde le vamos a servir. Y bueno, nosotros, sí. Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarlos, verles. Y bueno, como dice don Ancino, el hecho de plantar una iglesia tiene esta analogía de plantar, como el plantar una planta, el sembrar la semilla y todo. Entonces, no cualquiera somos buenos para plantar. Un segundito nada más, por favor. No cualquiera somos buenos para plantar, ¿no? A quien no hemos puesto una semilla, una flor, y a los 3 días se nos marchita, porque pues se nos da a entender, plantamos y sembramos. Pero aquel que se dedica a ello, el campesino, el que toda su vida, el que sus manos son aptas para el campo, pues bueno, sabe dónde llegar, el tiempo, el qué hacer y no qué hacer, y ser paciente. El estar en un proyecto de plantación prácticamente es eso: empezar desde cero, labrar la tierra, esperar el tiempo indicado, saber a qué voy a plantar y cuál es el piso, la tierra, qué es lo ideal en el clima, en el momento y en el tiempo. Es por ello, como decía Tonancina hace un momento, no todas las actividades se aplican para el mismo contexto, y no todos los contextos son iguales. Qué bueno fuera, ¿no?, que la misma actividad que aplica en Ciudad de México aplicara aquí en Culiacán. Y bueno, creo que antes de entender un poco el quehacer del proyecto de plantación y cómo nosotros empezamos a caminar
en el día a día, en la plantación, es importante que entendamos que el mandato del evangelio y el mandato hacia los demás es de todos. O sea, no es de unos cuantos, no es de un solo ministerio. Hay alguien que puede coordinar ciertas actividades, pero dentro del ADN del cristiano va implícito el evangelismo, va implícito el evangelio. No es algo que tú puedes extirpar de tu ADN, de tu vida, de tu cuerpo y decir, no, yo solamente soy maestro, yo solamente toco la guitarra y no me dedico a más, sino que va implícito en cada uno el compartir del evangelio. Ahora, quiero hacer una breve introducción en lo que dice acerca de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la misión de la iglesia? La misión urbana de la iglesia. Y voy a tocar unos ejemplos muy breves. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia habla mucho de Jerusalén y pone a Jerusalén como una nación idónea y una nación modelo para las demás naciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo giraba en torno a Jerusalén. Todo giraba en torno a Jerusalén. Es como ese flujo centrípeto, ¿no? Como en nuestras lavadoras, ¿no? En lugar de echar el agua hacia afuera, cuando se tiene que exprimir, se va hacia adentro. Ese es el flujo centrípeto. Y la misión de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver que Él llamaba a las naciones a creer en Él, atrayéndolas a Jerusalén para ver la gloria encarnada en Israel. Esa era la nación santa que había creado, cuya vida corporativa mostraba el carácter de Dios. Y Deuteronomio, hay muchos versículos en Deuteronomio donde nos dice que son una gran nación, que ciertamente es un pueblo sabio, es un pueblo inteligente, y a veces, pero solamente muy a veces, algunas iglesias somos así, como este flujo. Es que nosotros sí somos una iglesia, es que nosotros sí lo hacemos, y hay que tener cuidado en eso. Pero también habla de cómo Dios utiliza al pueblo para ir a las demás naciones. Y el caso específico es Babilonia, cuando son sacados deportados de Israel y van llevados cautivos a otra tierra. Y en Jeremías Dios les dice al pueblo de Israel, no se exilien, no se escondan. Dice Jeremías 29, tomen mujeres, tengan hijos, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijos a maridos para que den a luz y multiplíquense ahí y no se disminuya. Les dice que mantengan una identidad comunitaria distintiva y que crezcan, pero también les dice que se establezcan y les dice participen de la vida de la ciudad. No nos llama Dios a escondernos, a hacer nuestra propia tribu, nuestro gueto y decir aquí nadie entra y solamente somos nosotros. Cuidado si como iglesia nos hemos vuelto así, en decir, es que, perdón, somos los mismos, las mismas actividades van hacia nosotros y perdemos mucho el tiempo en cosas banales, en cosas triviales. Lo más llamativo es que Dios los llama a servir a la ciudad y les dice, procuren la paz de la ciudad y rueguen por ella. No debían solamente multiplicarse, convirtiendo su tribu en un gueto y dentro de la ciudad, sino que usarán sus recursos en beneficio del bien común. Y esto es algo hermoso porque los valores del reino, los valores de una ciudad terrenal contrastan marcadamente con los de la ciudad de Dios. Pero también Dios llama, como les decía, a los judíos a participar por el bien común de la ciudad. Entonces, en la Biblia encontramos también otro ejemplo donde Dios manda al pueblo a las naciones, y es el caso específico de Jonás, como Dios le dice, vas a ir a Nínive y él se va a Tarsis y huye de ese mandato, pero Dios lo lleva a Nínive, todos conocemos la historia, y estando en Nínive, Dios dice, bueno, Jonás dice, bueno, ¿por qué no los castigas? Y Dios les dice, debes de tener compasión por ellos. Entonces, si Dios nos da la capacidad de ir a los demás, no es con la intención de verlos a la distancia y decir, ellos no tienen remedio y sin duda son pecadores, sino ver a la ciudad con compasión. Y finalmente vemos el apóstol Pablo y la iglesia primitiva cómo todo iba hacia afuera. Todo tiene que ver con ir hacia afuera. Y esto es hermoso porque
el cristianismo ofrecía esperanza a todos, ofrecía una identidad y ofrecía un sentido de familia, ofrecía a las viudas y a los huérfanos, brindaba un nuevo y amplio sentido de familia y de identidad. Entonces, en el Nuevo Testamento va hacia afuera. Pero esto es muy importante que nosotros como iglesia y como ministerio que quiere impactar a una iglesia, lo entendamos. El primer paso importante es que todos y cada uno de nosotros hagamos de la misión de nuestro Señor Jesucristo en nuestro día a día. O sea, no es mi misión, por lo tanto no me tengo que frustrar porque no hay resultados, sino es la misión de Jesucristo y nosotros actuando y siendo parte de esta misión. Entonces, como un primer paso que nosotros, en lo cual nosotros hemos entendido es, dentro de un proyecto de capacitación, dentro de un proyecto de plantación es la capacitación de tu grupo núcleo. El grupo núcleo es los hermanos que van llegando, 1 o 2, empezar en el día a día, discipularlos y mostrarle cuál es la misión que debemos de cumplir. Teniendo ya establecido un grupo núcleo, entonces podemos dar los siguientes pasos. Pero ese es el primer paso, que todos podamos entender qué es una vida centrada en el Evangelio. Si nosotros no entendemos qué es una vida centrada en el Evangelio, siempre tendremos ese pensamiento de decir, es que yo no soy bueno para el evangelismo, es que yo no soy bueno para compartirle del plan de salvación a una persona, porque nunca nos vamos a sentir aptos. Pero dentro de nuestra justicia sí vamos a ser buenos para otras cosas. Es que por lo menos yo sí formo parte de un ministerio y nuestra justicia siempre va a hacernos creer que somos buenos. Por ejemplo, el caso del fariseo y el publicano, donde el fariseo dice, gracias Señor, porque yo no soy como los demás. Entonces, si nosotros tenemos una vida centrada en el Evangelio, entenderemos que todo gira en torno de la intencionalidad. No se trata de generar yo una campaña evangelística para predicar del Evangelio, sino en mi día a día, en mi trabajo, en mis relaciones, soy intencional para sembrar la semilla del Evangelio. Entonces, ese es uno de nuestros primeros pasos, es capacitar al grupo núcleo para empezar un proyecto de plantación. Es desarrollar a la iglesia a entender lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio muchas veces creemos que es nada más como la puerta a la salvación. Ah, yo ya estoy del otro lado, yo soy ya parte del reino y ya, pues ya estoy aquí. Pero realmente el Evangelio es el camino a la transformación, es el poder de Dios. Y Jesús durante todo el ministerio nos mostró ese poder de Dios. Entonces el Evangelio siempre va a ser el camino que nosotros vamos a seguir a la transformación y cómo el Espíritu Santo de manera sobrenatural nos va a guiar. Entonces lo primero es desarrollar a la iglesia a entender qué es el Evangelio. Ahora, una vez que ya entendimos qué es el Evangelio, y bueno, hay una parte importante en esta parte de entender qué es el Evangelio. Cuando nosotros ya entendemos qué es el Evangelio, se da que yo ya soy más consciente de lo que es realmente Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de lo que es Él, porque a veces tenemos a Dios como algo casi igual a nosotros, y a veces como que sí sabemos que Dios es santo, que Dios es grande y todo eso, pero no lo tratamos como tal. No lo tratamos como un Dios grande, no esperamos en un Dios grande, no tenemos fe a veces en un Dios grande, no lo tratamos así. El Evangelio nos va a enseñar que Él es grande, y entonces, pero también me va a enseñar a mí y me va a hacer consciente de que yo soy pecador, de que yo necesito de Dios, y me voy a dar cuenta de que hay una brecha muy grande. O sea, yo estoy lejos de Dios por mi pecado y no soy digno. Y Él es santo y Él es grande. Y entonces entiendo el puente que es Jesús. Cuando oro, cuando leo la Biblia, entonces me doy cuenta, y de más oro, más leo la Biblia, más le adoro, más le alabo, entonces me doy cuenta de ese puente y empieza a crecer mi deleite y mi conciencia por Dios. Y entonces es
a partir de eso que se logra que nosotros con el día a día podamos compartirle a la gente. Porque muchas veces creemos que el evangelismo es pararte y predicar en la plaza o decir, acepta al Señor en tu corazón, o hay una esperanza y empezamos, sacamos nuestros 3, 4, 5 pasos para que sea salvo. Y realmente no. Cuando nosotros decimos que seamos intencionales, es el vecino, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, qué bueno que le vaya bien. Y otra vez, vecino, buen día, ¿cómo está? Muy bien. Y ya cruzan las palabras. Es acercarte a él porque lo mejor, te das cuenta que lo mejor que tú le puedes ofrecer a tu familia, a tus vecinos, a tus amistades, a tus compañeros, es el amor de Dios. Porque como tú ya lo estás recibiendo, tú ya lo estás viviendo, entonces creo que lo mejor, aparte de darle cosas materiales como ropa, comida, lo mejor que yo le puedo dar a una persona es el amor de Dios, es hablarle de Dios y que ella también viva por medio del evangelio. Entonces, y eso por eso sale y fluye solito. Entonces, a eso nos referimos cuando desarrollamos a la iglesia, a entender lo que es el evangelio y vivirlo. Entonces, y queremos también platicarles cómo es que una vez que esto del evangelio, nosotros constantemente lo hacemos. Tenemos estudios acerca del evangelio y guiamos a nuestros hermanos acerca del evangelio. Y bueno, nosotros tenemos tres reuniones, lo hemos dividido en 3 reuniones muy importantes. La primera reunión es la reunión dominical. Esa reunión es la más importante que tenemos como grupo. Es la reunión donde Dios nos llama a adorarle, a alabarle, donde nosotros hacemos comunidad, nos conocemos, hay fraternidad, hay amor, hay convivencia, y entonces, y esa es de las reuniones más importantes para el grupo. Esa tratamos de siempre que se lleven a cabo, de no fallar en ella y todos estar siempre en esta reunión. La segunda reunión que nosotros hacemos son las comunidades misionales. Una comunidad misional son reuniones. Cada hermano del grupo núcleo se ha capacitado para tener una comunidad misional, que son personas de su círculo, ya sea amigos, vecinos, compañeros, familiares, compañeros de escuela, de trabajo, lo que sea, pero gente cercana de su círculo, donde hay una relación, se empieza a entablar una relación de amistad, no una relación superficial, sino es algo más de amistad, y tú siempre vas con la intención de hablarles de Dios, pero es algo más fluido, más orgánico, no es a la primera le hablas de Dios y vámonos a la iglesia, no, eso se lleva, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos, y es hacer amistad, y ya, poco a poco esa reunión va a ir fluyendo al punto que ya ahora sí viene la tercera reunión, que son las reuniones ADN. Las reuniones ADN, ahora sí, en esas reuniones son donde ya tenemos estudios bíblicos, donde ya hablamos de Dios, donde ya aprendemos acerca de la palabra y todas estos estudios. Entonces, nuestras reuniones son las dominicales, comunidades misionales y grupos ADN, ¿sí? También es importante que enfaticemos en algunas de ellas. Algo que estamos acostumbrados como iglesias ya establecidas es, si vamos a tener una reunión en casa de alguien, forzosamente estamos acostumbrados a veces a leer la Biblia, a cantar, a tener oración. Las comunidades misionales no son para eso. Y pudiera en algún momento alguien ofenderse en decir, no, pues es que somos cristianos, hay que hablar de Dios, es cierto, pero las comunidades misionales es el primer punto de encuentro, el primer punto de contacto con los no creyentes. Para eso se necesitan hermanos que vivan en misión total, completamente y se juntan en decir, vamos a hacer esto para alcanzar nuestra región, para alcanzar nuestro lugar, para alcanzar nuestra calle, alcanzar nuestra colonia. Y esta comunidad misional puede ser según el perfil de cada uno de los hermanos. Por ejemplo, si un hermano dice que yo, mi pasión es los juegos de mesa,
y tengo varios amigos que también tienen la misma pasión, pues bueno, voy a ser intencional y voy a hacer mi casa un lugar en los cuales tengamos juegos de mesa, tengamos cena y tengamos esto. Otro hermano que tiene otra pasión es que a mí me gusta hacer ejercicio, entonces voy a citar a mis amigos para que hagamos ejercicio juntos en el gimnasio y después vamos a tomar un té o no sé, pero es intencional. Por eso requiere mucho compromiso por parte de aquella que quiera hacerlo, pero también recursos. Entonces, la intención de las comunidades misionales no es que a los 8 días vayan a la iglesia, ni a los 15 días, ni al mes. Pueden pasar hasta 3, 4, 6 meses y hasta después pueden involucrarse tal vez a un grupo de ADN o asistir a alguna actividad de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque en un proyecto de plantación la dinámica va fluyendo así. No es como que te invito y a los 8 días tienes que ir. Y si no vas a los 15 días me voy a desesperar y frustrar y voy a creer que no estoy haciendo nada. Y eso es a veces lo que queremos como iglesia, el resultado inmediato. Y eso no es así. Puedes agitar una varita mágica y decir, ahora voy a traer a 100 gentes y a los 8 días van a regresar. El poder de nuestro Señor lo puede hacer, pero a veces nuestra capacidad humana y nuestra imprudencia hacen hacer o decir cosas que no son correctas. Entonces tampoco se trata de frustrarme porque no hay resultados, porque la obra no es mía. Hay una gran tarea de llevar en oración a aquellas personas por las cuales estoy ministrando. No se trata de desecharlos y decir, bueno, esa puede ser un pretexto para algunos de nosotros, decir, no, yo evangelicé, pero ya, ahí terminó mi tarea y yo ya sigo con lo mío, ya si aquel se estaba muriendo, si aquel tenía problemas, ya no es mi problema, porque yo nada más le di un folleto. No, se trata de ministrarlo, pastorearlo, mentorearlo y llevarlo y darle el cauce correcto en una comunidad misional. Entonces, se necesita ser muy intencional. Dentro de nuestra vida, nosotros tenemos círculos en los cuales tenemos influencia. El primer círculo es nuestra familia, ¿no? Y creo que dentro de nuestra familia hay personas que van a la iglesia, hay personas que no van a la iglesia. Tal vez les hemos dicho, ve a la iglesia, comprométete, sírvele a Dios, y no ha funcionado. ¿Por qué? Podemos decir, es que no es el tiempo de Dios, es que ellos ya saben, podemos decir muchas cosas, pero la realidad es que posiblemente no le hemos compartido el evangelio como se debe, a través de una manera diaria e intencional. Otro círculo pueden de ser nuestros conocidos del trabajo, que es el segundo lugar donde pasamos más tiempo. Y de ese círculo podemos por lo menos identificar a 2 a 3 que han mostrado algún signo de atención, capacidad de escuchar un mensaje diferente a los demás. Entonces, de esos 20 personas de mi trabajo, 15, 10, yo identifiqué 2. Y voy a ser intencional con él. ¿Cómo? Pues si no trae carro y yo traigo carro, lo voy a llevar a su casa. Ah, pero si es que voy a gastar gasolina, voy a hacer esto. Es parte de la labor. Algo que hizo Dios con Jonás, le dijo, ve a Nínive con compasión. Y a veces nosotros vemos nuestros intereses, así, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? Es que no tengo dinero, es que ya estoy cansado, tengo cosas que hacer. Cuando empecemos a ver con compasión a los demás, no me costará trabajo y decir, bueno, ya vi que él necesita, ya vi que él puede, ya vi que él, voy a invertirle tiempo y recursos. Que él capte la atención de que yo estoy ahí y lo voy a invitar a mi comunidad misional. Entonces ya estoy. Y hay otro tercer círculo que es conocidos, que de ahí podemos tener 50 o 100 conocidos. Y de ahí, de ese círculo, por lo menos uno podemos identificar que es un terreno fértil para sembrar una semilla. Entonces, creo que si nosotros prestamos atención y decimos, tengo que ser atento e intencional con los que conozco, mi familia, los de mi trabajo y mis conocidos, puedo echar la red y puedo pescar algo, como dice la Biblia, ¿no? Echen la red y yo los haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí, dice la palabra. Entonces, la comunidad misional, ese es el objetivo. Ya echaste la red, ya viste que tienes 1 o 2, llévalo a una comunidad misional. Y ahí es donde la dinámica de la comunidad misional
te va llevando a consolidar una relación de amistad, de compañerismo, no solamente tú y él, sino con todos los demás que han sido invitados por uno o por dos hermanos más que dicen, hermano, vamos a hacer nuestra comunidad misional en la colonia 19 de septiembre, en Jardines de Morelos, tú y yo. ¿Y tú cuántos vas a invitar? Yo voy a invitar a dos, yo voy a invitar a dos y tú vas a invitar, ya son 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de comer unos tacos de esto y esto. Ya formamos nuestra comunidad misional. Y de ahí partimos para dar el siguiente paso hacia un grupo de ADN. No importa si no van a la iglesia, ese no es el interés, sino que ellos entiendan que es la vida centrada en el evangelio a través del trato que yo les doy, a través de las palabras que yo les doy, a través de la ayuda que yo les doy. Entonces, el grupo de comunidad misional es sumamente importante dentro del proyecto de plantación para nosotros. El grupo de ADN gira en una dinámica diferente, que ya el grupo de ADN es aquella que dijo, oye, me interesa más saber de por qué son así, por qué leen la Biblia, por qué esto. En la comunidad misional se va dando la dinámica, obviamente hay un plan estratégico para llevarlos a un grupo de ADN, porque no podemos tenerlos, hay algunos que pueden decir, pues a mí me gusta venir a cenar, que me traten bien y que me atiendan, pero si caemos en esa dinámica de, aunque no hablemos de Biblia, pero nos las pasamos bien, dejó de ser esa comunidad misional, sino, bueno, después de 5 o 6 reuniones, por lo menos 1 o 2 tiene que dar el paso a un grupo de ADN. Si no estamos dando ese paso a un grupo de ADN, algo no estamos haciendo bien. Estamos perdiendo el sentido de la comunidad misional. Llegando al grupo de ADN, entonces abiertamente lo empiezas a discipular. Y ahí, a lo largo del trato en una comunidad de ADN, se da el siguiente paso para una reunión comunitaria, específicamente para grupos de ADN, donde va gente nueva, donde no va a escuchar un lenguaje eclesial que tal vez no entiende y se saque de onda, de dónde me trajiste, creo que mejor prédicame en tu casa, no quiero venir a una iglesia, porque muchas personas tienen un prejuicio muy fuerte sobre lo que es la iglesia. Entonces el grupo de ADN se prepara para una actividad comunitaria para grupos de ADN. Y bueno, una vez entrando a una actividad de grupos de ADN, puede que regrese a los 8 días a la iglesia o puede que no, pero el seguimiento se le da en un grupo de ADN. Entonces, esto es vivir de manera intencional. Y esto lo puede hacer aquel que dice, es que yo no sé predicar, no sé pararme enfrente de los demás y compartirles del plan de salvación, pero si puedes invitar a alguien a comer, si puedes darle un trato cordial, si puedes llevarlo a tu casa, si puedes ponerte de acuerdo con uno y con dos para abrir tu hogar, para llevarlos a un VIPS, para, no sé. Entonces, este es un poco a grandes rasgos, porque hay muchos detalles que se nos puedan estar pasando, de cómo llevamos una dinámica de plantación. Si ustedes se dan cuenta y son un poco ahí atentos a esto, pareciera ser que es una dinámica como el agricultor que prepara la tierra, que espera los días, que echa la semilla, que aguarda un momento, que llegue la lluvia, espera que crezca y si hay algo que cortar de maleza alrededor hay que hacerlo y si algo no funciona hay que replantearlo. Ese es un proyecto de plantación. Es muy diferente a un ministerio establecido dentro de una iglesia o de algún misionero transcultural. Es muy, muy diferente la dinámica de eso. Por eso Tonantzin decía, y lo vivimos, ¿no? Una vez hicimos una actividad así porque el grupo núcleo decía, hay que ir a dejar a los hospitales tortas con cafecito. Y fuimos, y pues aquí la gente no te lleva una torta y un pan y un café. Aquí te llevan unas charolas de comida de cuenta de una boda, ¿no? Y con platillo de 2 tiempos y tu refresco y todo. Y tu tortita y tu agüita, ¿no? O llega el ejército a entregar comida. O el crimen organizado da muchas cosas a manos llenas. Bueno, ahorita no tanto, pero antes lo hacía. Entonces, no aplica eso. Y aparte, dentro de la vida de un proyecto de plantación, esas actividades nosotros las denominamos como actividades de justicia y misericordia, no como actividades de evangelismo. El evangelismo gira en un matiz diferente. Son actividades de justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí, vas a predicar, vas a orar por él, pero pueda que ya no lo vuelvas a ver nunca, porque no son de ahí, porque son de otra ciudad,
y solamente oraste por él, sembraste una pequeña semilla, cayó en un terreno fértil, pedroso, estéril, solamente Dios sabe, pero sembraste, dejaste una semilla ahí. Cuando es un proyecto de plantación y le quieres dar una continuidad, esas actividades de justicia y misericordia son parte de un desarrollo en una vida centrada en el Evangelio. Cuando Dios nos llama a ser misericordiosos ante los demás, y no lo tomas como una justificación para creer que estás cumpliendo con una actividad de evangelismo. Porque podemos llenarnos de una agenda repleta de actividades de evangelismo, de ir a los hospitales, de ir a las cárceles, de ir, y son actividades de misericordia y de justicia y misericordia. Pero más para actividades de evangelismo es en un día a día en los cuales podamos ser capacitados para tener una vida centrada en el Evangelio. Hay 2 libros que yo les pudiera aconsejar. Así. Antes de que les recomiende unos libros, es que dentro de a veces, muchas veces suele pasar, no siempre, que nosotros hacemos las actividades teniendo una buena intención porque a veces llega a pasar que tipificamos a la gente. Es que ellos necesitan, y creemos nosotros que ya no necesitamos. Una vida centrada en el Evangelio dice, como yo también necesito, entonces voy a compartir. Entonces, y a veces te crees más justo, te crees que ya eres muy santo, y entonces dices, no, pues es que ellos necesitan mucho, entonces por eso voy a ir a hablarles, a ayudarles, y eso no, realmente no, es porque nosotros somos pecadores igual que todos y necesitamos de Dios, pero también llega a pasar que como tenemos esta buena intención de hacer este tipo de actividades, muy pocas veces no sabemos si realmente es lo que Dios tiene dentro de sus propósitos. No sé cuánto tiempo, muy poco tiempo se le dedica a la oración. Es algo muy importante la oración. Orar y tomar en cuenta lo que Dios realmente dice o quiere. Cuando uno lleva una vida centrada en el Evangelio, tu vida, Dios es el centro y todo gira alrededor de Dios. No es tu vida y Dios está ahí rodando, ahí, no, sino por medio de la oración Dios te va diciendo si realmente esa actividad la quiere Dios, va a glorificar su nombre, le agrada, es tu misión, es tu llamado. Muchas veces decimos, pues vamos a hacerlo como una buena intención de, somos una iglesia y hay que evangelizar y está esa intención, pero realmente no sabemos si realmente está glorificando el nombre de nuestro Dios, si esa actividad está adorando a nuestro Dios y sobre todo si está dentro del propósito de Dios. Y entonces eso es muy importante que ustedes como iglesia, como grupo, tengan claro, esto que estamos haciendo está glorificando a Dios, que es lo importante, porque todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios, honrarle, tenemos que adorarle, tenemos que alabarle. Es una vida centrada en el Evangelio. Entonces, eso es creo que de las primeras cosas que se tienen que preguntar y no dejar la oración, sino en oración buscarle, en la lectura de la palabra, son de las cosas que no, como grupo, bueno, yo lo llamaría como grupo núcleo, ustedes que van a empezar, tienen que empezar a fomentar y tener mucha, pero mucha, no está de más, oración. Y eso les va a trazar el camino. En verdad, hermanos, Dios les va a decir dónde, les va a proveer, les va a decir cómo, cuándo, de manera sobrenatural y milagrosa, en verdad. Y en serio, van a ver quizás que una persona, que ninguna persona, pero en verdad que ustedes van a conocer a Dios, porque al final, ¿cuál es el propósito? Que nosotros tenemos que gozar de Dios. Y entonces, hasta si ninguna persona entra a su comunidad de misional, que no llega a pasar, pero si aunque sea una dices, estás gozando de Dios, pero también le estás hablando a esta persona. Eso es bien importante y sean muy pacientes, muy pacientes. Algo que les puedo recomendar, 2 libros, es La vida centrada en el Evangelio de Robert Thune y el otro es
una iglesia centrada en el Evangelio de Tim Keller. Esas dos lecturas nos darán un panorama diferente de cómo hacer que la iglesia se centre en el Evangelio, tenga una centralidad en el Evangelio. Algo que menciona Tonantzin. Por lo que escucho, ustedes son el ministerio de evangelismo. Como dice ella, este ministerio de evangelismo yo los pudiera considerar como un grupo núcleo que quiere empezar a generar un movimiento de evangelio en su comunidad, en su iglesia, en su comunidad. Entonces, véanse como este grupo, hermanos. Somos un grupo núcleo que queremos empezar a generar un movimiento. Ahora, algo que mencionaba, al principio, cuando no tenemos ideas claras, queremos hacer muchas actividades, con la intención de compartir el evangelio. Y cierto, muchas no funcionaban y nos pudiéramos llegar a frustrar, pero en mi informe se veía bonito. Fui a hacer esto, y cumplí, porque estoy haciendo evangelismo. Y miren, mi informe dice que fui a muchos lugares a compartir, pero la realidad era que no estaba teniendo los resultados, porque a veces queremos los resultados inmediatos. Algo que estoy haciendo actualmente es un ministerio bivocacional. Estoy trabajando y estoy plantando una iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos claro y vivimos de una manera intencional, el trabajo lo vemos como un lugar fértil para empezar una comunidad. Ingresé al coro de ópera de Sinaloa, hice audición con la intención de conocer gente y empezar a generar una comunidad ahí en ese coro de ópera de Sinaloa. Entonces, a eso somos llamados. Cuando Dios le dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, le dice, trabajen en el lugar donde están, sean parte activa de la comunidad, porque dice Jeremías, porque la paz de la ciudad, de la paz de la ciudad depende su paz, y del bienestar de la ciudad tiene también su bienestar. Entonces, no se trata como Jonás ver a la ciudad desde el monte alto y decir, Señor los va a castigar si no se portan bien, sino ser compasivos, y el ser compasivos nos da el discernimiento, nos da la herramienta para ser empáticos con todos y cada uno de los que nos rodean. Entonces, a grandes rasgos, porque hay muchos detalles que podemos omitir, aunado a esto, tenemos actividades complementarias que esto ayudan a fortalecer a la comunidad, porque no podemos hacer un lado a hermanos que llevan 2, 3 años dentro de un proyecto de plantación, que ya han dado paso de madurez, y son actividades complementarias como reunión de varones, como reunión de mujeres, tiempos de oración, escuela de formación cristiana. Todas estas son actividades complementarias para fortalecer la comunidad ya establecida. Pero para alcance tiene que ver con grupos de comunidades misionales y grupos de ADN. No sé si tengan alguna duda. Alguna Eso duda. es a grandes rasgos los que estamos trabajando. No sé si tengan Pues además, en lo personal, en lo que el equipo piensa, si quiere preguntarles algo, si tengo algunas preguntas para ustedes. Primero, pues bienvenidos, muchas gracias. Ya sé que pronto los vamos a ver por acá físicamente, pero la verdad es que nos gozamos con que ustedes nos puedan platicar lo que hacen. De alguna forma teníamos como un conocimiento, pero creo que cuando ya estamos desarrollando algún ministerio y vamos viendo, vamos encontrando errores. Fíjense que se han ido conectando algunos hermanos para darnos algunas charlas como ustedes. Y vamos encontrando, Dios nos va hablando y nos va diciendo algunos puntos. Digo, yo identifiqué ahorita uno que creo que es lo que siempre decimos, o sea, eso sí es lo que siempre decimos, y es que vamos con las personas que necesitan de Dios, ¿no? Y a veces nos excluimos nosotros como fariseos, o sea, tal cual como lo decía ahorita Marcos, ¿no? Porque yo estoy bien, porque nosotros tenemos la verdad y ellos son los que están mal, ellos necesitan oración. Y creo que la mayoría de los grupos, a veces de evangelismo, vamos más por la estrellita. No digo que nuestro equipo está trabajando mucho para no hacerlo, pero a veces sí vamos por la estrellita porque estamos trabajando. Pero
un punto que a mí me llamó mucho la atención es ese, porque creo que la iglesia siempre dice, vamos porque allá la gente lo necesita. Y creo que tendemos a hacer esta comparación como la que le hacemos a los niños. Come porque hay muchos que no tienen que comer, ¿no? Y ellos dicen, pues es su problema, yo no quiero comer, ¿no? Y creo que nosotros es así, vamos porque ellos tienen problemas y nosotros no. Y no es verdad. Creo que Dios a cada uno de nosotros nos va hablando de una manera importante y algo que aprendimos hace unas reuniones fue la dignificación de las personas. Algo que decía ahorita de una manera diferente, la decía Marcos, hacer las cosas con misericordia, hacer las cosas no porque nosotros seamos mejores, dijo compasión, hacerlo con compasión, no porque nosotros seamos mejores, sino hacerlo por amor. Algunos lo hacemos porque de repente decimos estuvimos en esa situación, en fin, vemos mil cosas, pero a veces no la vemos como ese mandato de es por compasión, ¿no? O sea, debemos de tener esa compasión por las almas, dignificar a las almas, podríamos agregarle eso que aprendimos hace unos días y el día de hoy entender esa parte que no es la estrella de que vean que estamos trabajando, sino es realmente la parte donde lo hacemos porque entendemos que es, como le decían, y creo que es la segunda vez que nos los dicen, está en el ADN del cristiano, o sea, es por default que lo tenemos que hacer, ¿no? En lo personal es algo que me llama mucho la atención, pero a mí me gustaría preguntarles, porque yo los vemos hoy con un proyecto de vida, digo, a Tona la conocimos pues desde pequeñita, pero ¿qué es lo que, cómo Dios pone en tu corazón de pronto saltar de un ministerio de la iglesia normal, común, que lo podemos llamar así, no por subestimarlo, pero que es algo que se hace constantemente en las iglesias, saltar de ese ministerio de iglesia a una plantación de iglesia, o sea, porque no es como, oye, ¿cómo ves? ¿Nos vamos a plantar iglesias? Sí, vámonos, ¿no? O sea, es una decisión, o sea, muy extrema. ¿Qué es lo que viene al corazón de quién de los dos? Pero que dices, ok, vamos, ¿no? Porque esto no impactó nada más la vida de uno ni de dos, estamos hablando que impacta la vida de 5 integrantes de una familia. ¿Cómo se toma una decisión así? Bueno, nuestro llamado a servir a Dios, pues lo hemos tenido desde que entramos al seminario. Bueno, más bien se consolidó así ahí, porque pues Dios ya nos tenía pues, en el ojo, ¿no? Entonces ahí se ha ido pues la formación y eso ha sido claro tanto en la vida de Marcos como en la mía, el servir a Dios. En cómo en las circunstancias que Dios nos ha llevado, algo que tenemos muy claro es que sea que estemos en un ministerio, en una iglesia establecida o donde Dios nos llame, donde sintamos ese llamado, es porque Dios nos quiere ahí. Ya, a ver, cuéntales ya más el detalle cómo llegamos aquí. Bueno, les voy a contar muy breve cómo llegamos a un ministerio de plantación. A mí me habían invitado para ir a ministrar una iglesia en Columbia, Carolina del Sur. Entonces, el Centro de Plantación de Iglesias es el brazo misionero de la PCA, de la Presbyterian Church in America, en México. Entonces, la PCA, Ministerios Hispanos de PCA, me dijeron, tienes que ir a una evaluación, a un taller de orientación ministerial al Centro de Plantación de Iglesias en Monterrey. Si ellos nos dicen que son nuestros socios, partnership, si ellos nos dicen que eres apto para venir a Estados Unidos, nosotros te traemos. Esta evaluación, taller de orientación ministerial, es para plantadores de iglesia. Hasta ahí nosotros decimos, vamos a ir a una evaluación para ver si somos aptos para iniciar un ministerio hispano en Estados Unidos. Termina el ministerio de plantación, el taller de orientación ministerial, nosotros estábamos en Shona, termina el taller y el centro de plantación nos dice, Marcos, ahí vamos de todos, o sea, pastores de años, ministros de música, egresados de seminarios, iban de todo, ¿no? Y lo más curioso, a mí me sorprendió cuando dieron los resultados de las evaluaciones, no dicen, Marcos y Tonantzin, ustedes son aptos para plantar una iglesia, porque la evaluación tiene que ver qué harías en ciertas circunstancias, en ciertos
contextos, situaciones. ¿Qué harías viviendo tú solo? ¿Cómo iniciarías financieramente una iglesia? Todo eso nos evaluaron y nos dijeron, ustedes son aptos para plantar una iglesia. Si la puerta en Estados Unidos no se abre, queremos que planten una iglesia en Hermosillo. Nos hablaron de Hermosillo. Y nosotros dijimos, ni sí ni no, solamente dijimos, muchas gracias, vamos a estar orando, que Dios nos diga hacia dónde caminar. Pero ahí fue el primer contacto con proyectos de plantación. Posteriormente, nuestro tiempo estaba por terminar en Shona y me hablaron y me dijeron, Marcos, queremos que se vayan a Durango. Y nosotros dijimos, ok. Pasó un año y nos dijeron, Marcos, queremos que se vayan a Culiacán. Pero nosotros ya habíamos tenido mentoría acerca de lo que era un proyecto de plantación. Entonces, cuando vimos el abanico de posibilidades que hay dentro de un proyecto de plantación, nosotros dijimos, no nos va a costar trabajo hacerlo ni llevarlo a cabo por la misma naturaleza que tenemos en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Pues Tona es alegre, sociable, etcétera. Y yo también a veces un poco, ¿no? Soy tímido a veces en algunos entornos. Pero dijimos, pues vamos, no creo que no prediquemos a alguien o no le digamos a alguien. Obviamente yo hice un curso de incubador para plantadores de iglesia, posteriormente que duró 2 años, el taller de plantadores de iglesia, pero así fue. O sea, Dios nos fue llevando así como que ahora te mueves acá y vas para allá. Pero Dios nos va trabajando, nos va formando, nos va llevando, nos va sensibilizando y nos va enseñando muchas cosas para llegar a un proyecto de plantación. Y así fue como en un 15 de septiembre estábamos visitando Culiacán, la ciudad, y un 15 de octubre ya estábamos viviendo en Culiacán. Todo fue así como muy rápido. Ok, bueno, pues es que la verdad es como les decía, no es algo que dices todos los días voy, pero creo que algo como clave es esa parte, ¿no? Tenerlo en el ADN de saber que nuestra vida, como lo decían hace un momento, pues es para glorificar a Dios, o sea, todo lo que hagamos es para glorificar a Dios y yo creo que eso es algo que quita el miedo. No todos o así lo pensamos, y no todos estamos en la posibilidad a veces de decir vámonos, ¿no? O a lo mejor así lo creemos. Algo que decía Tonantzin es que se necesita mucha oración para que Dios nos muestre de qué manera podemos trabajar, ayudar, y de pronto si llega a pasar que vemos este tipo de testimonios como los de ustedes que dicen, híjole, ¿no? Yo nada más voy y llevo tortas y café cada mes, y dices, pues no sé si también está impactando, ¿no? Pero algo que decían ustedes muy importante es que eso es algo intencional diario en nuestro vivir, en lo que nosotros hacemos y que Dios nos llama de diferentes maneras. Algo que me llamaba mucho la atención es lo que ustedes decían, que este ministerio que, por ejemplo, nosotros hacemos es una actividad de misericordia, ¿no? O sea, una actividad que es un poco más enfocada, que podría no echar tantas raíces, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros dentro de nuestra actividad que pudiese echar un poquito más de raíz? Porque a veces creo que podemos caer, esa idea de no siempre llegar y hablar de Dios es una línea muy delgadita. O sea, yo lo veo en el tema de lo que nosotros hacemos, yo soy muy tajante en decir, no me puedo ir sin orar, porque un biker va y da tortas, una asociación va y da tortas, entonces para mí es un diferenciador dentro de esa actividad de misericordia que hacemos, o sea, oramos, esa es nuestra diferencia, sí te doy algo, pero si tú quieres, no forzamos, pero vamos a orar. Pero creo que a nosotros sí nos gustaría que esa semilla no caiga en una tierra no fértil, sino si algo pudiéramos hacer extra sobre nuestra actividad que pudiese echar raíz, pues que lo podamos hacer, ¿no? Nosotros oramos antes de entrar, oramos al salir, en el lugar ofrecemos los alimentos primero y les decimos, aquí estamos, si alguien quiere que oremos por sus familiares, lo hacemos también con mucho gusto, y hay quienes dicen yo, por favor, y a ese nos acercamos. Hay quienes pasan uno por uno, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti? Y hay quienes dicen yo sí, a mí ahorita no, gracias, y dejamos folletería, ahora dejamos un calendario con una oración atrás, un versículo, y es lo que hacemos, ¿no? Pero a veces sí pensamos, a lo mejor ahorita con lo que tú decías, sí pienso y digo,
podríamos hacer algo más. Es un tiempo muy corto, o sea, lo que nosotros hacemos en una visita, a veces en hora y media ya visitamos 3 hospitales. Esto fue el récord que batimos la última salida, visitamos y abarcamos 3 hospitales y nos movemos conforme Dios nos dice. Si en un hospital no hay mucha respuesta, nos vamos al otro. Si hay más respuesta ahí, hay veces que nos quedamos ahí y se acaba todo, o sea, Dios nos va moviendo. Pero ¿qué más podríamos, o dentro de lo que el contexto que les platico, ustedes qué consideran? Algo que tienen que evaluar ustedes es el quehacer de esta actividad. ¿Para quién está siendo de más de bendición? ¿Para los que reciben el pan y la comida o para ustedes que van a ministrar? Porque si ustedes mencionan es que es para ellos darles una ayuda, pues muchos pueden hacerlo de una manera comprometida, sin ánimo y mucho más. Entonces, el primer punto creo que tienen que hacer es evaluar. ¿Está siendo de fortalecimiento en mi vida, en mi relación con Dios? ¿Ha habido un cambio en mí a partir de tener esta actividad de justicia y misericordia? O si quiero voy, o les cancelo, etcétera. Entonces, ese es el primer paso. El segundo, creo que es una actividad, como lo digo, de justicia y misericordia, donde los resultados no se ven, más que algunos casos apartados, no se verían en la asistencia dominical de aquellas personas que van a visitar. Simplemente echan la semilla y Dios tiene en su soberanía el propósito para aquellos que escuchan la palabra, como ejemplo claro, la semilla de la parábola del sembrador. Pero ahí podemos decir nosotros, bueno, nosotros hacemos lo que nos compete. Creo yo que esta actividad pudiera ser más edificante para ustedes como cristianos, o sea, para ustedes como miembros de la iglesia, en decir, ok, vamos a evaluarnos, ¿cómo te has sentido tú? ¿Cuál es el siguiente paso que puedes dar tú? Es cierto, estamos acostumbrados a todo lo que hacemos, a hacer pequeños cultos. Si vamos al hospital, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar 2 cantos y vamos a orar. O sea, tiene que haber algo, porque si no sentimos que no lo estamos haciendo. Pero el Señor nos llama a hacer presencia, Está bien orar, ¿por qué? Porque la intención de esto es mostrar una justicia y misericordia a través de la compasión, a través de dar. Sinceramente, o sea, yo les puedo decir esto, sinceramente, por la poca experiencia que tenemos en esta actividad, es una actividad en la cual no obtendremos resultados queridos para que alguien asista a nuestra iglesia. Muy poco, de 10 visitas tal vez, una persona en algún momento llegue a ir. Y eso es tal vez, pero no es una actividad de alcance para que vayan a la iglesia. Este punto sería muy bueno que ustedes lo evaluaran como ministerio de evangelismo. En el último año, ¿qué crecimiento han tenido? ¿Y cuántas personas han sido nuevas? Y no nuevas en cuestión de que vienen de otra iglesia, porque a veces decimos, ya llegaron 10, no, pero se dividió la iglesia, otra iglesia y vinieron a dar acá. Entonces, a partir de eso, ustedes empiecen a evaluar y decir, estas actividades nos ayudan como parte del alcance, o la iglesia ha ido creciendo porque se van de otras iglesias y llegan a nuestra iglesia. Entonces, en esto, nosotros ya podemos tener un resultado. Esta actividad nos ayuda a fortalecer, a sensibilizarnos como iglesia, a entender mucho mejor la misión, a entender mucho mejor nuestro papel dentro de la sociedad y nos va a ayudar en una madurez. Entonces, yo lo veo así. Pudiera decirte que lo que hacen es bueno dentro de un contexto, pero para la obra de querer llevar a alguien a la iglesia y discipularlo, no es una estrategia que traiga resultados que tú puedas ver a corto plazo. Tal vez sí, claro. Sí, perdón. Sí, de hecho, el objetivo del ministerio cuando se creó fue llevar a Jesucristo al necesitado en ese momento, llevar la oración, llevar el ánimo, llevar pues lo que fuese necesario a través pues de un pan y de un café y de un jugo. No hemos tenido la idea, al menos esa actividad de evangelismo, nunca fue con la ideología de traer gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en nuestra comunidad.
Esta última visita sí la hicimos en un hospital cerca de nuestra comunidad, que es el de las Américas, pero de hecho desde el inicio Dios nos puso lejos en otros hospitales. Hasta ahora Dios nos acercó a nuestra comunidad y lo hicimos, pero nunca hemos tenido la idea de traer gente a la iglesia. O sea, la idea no ha sido esa, la idea ha sido, yo creo que la primera parte donde necesitamos como iglesia sensibilizarnos. Estas pláticas sí es la idea, ¿no? De generar esa conciencia para que busquemos más alternativas y a lo mejor una actividad ya se enfoque para atraer gente a la iglesia. Y que de hecho sobre eso va mi otra pregunta que les hacía. ¿Qué tan delgada puede ser esa línea en la que dices, bueno, comienzo ya una actividad cerca de la iglesia con nuestra comunidad? ¿Qué tan delgada puede ser la línea? Porque yo creo que a veces podríamos caer en cero hablar de Dios, pero en el proceso que ustedes tienen de plantación de iglesias, entiendo que hacen una reunión fuera de y con un enfoque, ¿no? Decías tú, un juego de mesa, algo así, pero cuando se hace la actividad dentro de nuestra iglesia, o sea, ¿es válido no hablar de Dios? O más que nada esa parte, ¿no? Porque sí hemos caído en esa parte donde decimos, yo digo que sí, yo digo que no, y empieza a haber ese conflicto. Es el gran problema que tenemos como cristianos, digo un gran problema, es, lo voy a decir de esta forma, todo lo queremos espiritualizar, ¿no? Todo. Así como que tenemos, si no hay una oración, esto no tiene motivo de ser. Si no leemos la Biblia, esto no tiene motivo de ser. La comunidad misional, la idea de una comunidad misional es el primer punto de encuentro con no creyentes. Y la idea es no leer la Biblia, no orar, porque lo que quiero es conocer, lo que me conozca en el trato que yo le voy a dar. Y es un proceso que se lleva. Te podemos mandar material acerca de cómo desarrollar una comunidad misional y cómo es el día a día en una comunidad misional. Entonces, ahí es válido. O sea, ¿por qué? Porque la dinámica de la comunidad misional te va llevando hacia ello. No es querer hacer un culto chiquito con gente nueva. Yo creo que si tú haces eso o hacemos eso en nuestra comunidad misional con gente nueva de nuestro trabajo, de vecinos, ya no van a regresar a los 8 días, porque lo que menos quieren es que los adoctrinen o que les empiecen a hablar de una fe que ellos no comparten, pero sí lo que quieren es convivir con alguien que tienen algo en común, de la escuela, del trabajo, que es mi vecino. Entonces, en una comunidad misional es válido tener una dinámica diferente. Ya en un grupo de ADN empezamos con la dinámica del discipulado. De las cosas que nosotros vamos a comenzar a hacer también, la iglesia se va a abrir a todo el público, en el aspecto de que vamos a comenzar con talleres. O sea, la iglesia ya no va a ser solamente para los domingos, el culto, o las reuniones de oración, o el grupo de varones, de mujeres, no. Sino, como iglesia, nosotros tenemos que hacernos notar. Entonces, nosotros vamos a empezar con, casi una presentación. Empezamos con club de tareas. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros a la comunidad? Y vamos a abrir las puertas. Vamos a empezar con club de tareas, matemáticas, regularizaciones, todo esto que lleva. Entonces, ahí nosotros no les vamos a hablar de Dios, pero sí les vamos a dar un trato diferente. Entonces, que la gente va a ir notando. Y eso abre paso a que ya realizar muchas más actividades, y que sí se presta después, más adelante, después de un tiempo, para ahora sí hablar de Dios. Entonces, ustedes tienen un lugar grande, tienen muchos profesionistas, maestros de inglés, pueden abrir la iglesia y empezar a dar clases, ¿qué pueden ofrecer ahí en Isla Cozumel? ¿Qué se necesita? Que la iglesia puede dar. Entonces, ¿cómo se llama esta parte? ¿No te acuerdas? No sé el nombre. Tiene un nombre, ¿no? No me acuerdo del nombre. Tiene un nombre de esta parte en donde se abre la iglesia y cómo
como iglesia, ¿nosotros qué vamos a ofrecer a la comunidad? Entonces, vean el contexto. En nuestro contexto, aquí la gente, la colonia que estamos en, es una colonia donde hay muchos adultos mayores, donde las mamás, con tal de que sus hijos estén quietos, los mandan a cualquier curso. Entonces, o sea, las mujeres aquí gastan, no crean que son madres como en el sur, que dedicamos mucho tiempo a los niños, y eso no. Ellos, sí, vete a un curso así, y así. Las mamás aquí así son. Entonces, sí, aprende manuales. Todos los niños están ocupados y por eso nosotros nos va a funcionar esos talleres. Entonces, ustedes vean el contexto que necesita Isla Cozumel, que pueden como iglesia ofrecer a Isla Cozumel, y entonces, y abran las puertas. Y entonces ese es parte también de hacer comunidad misional. Ok. Bueno, esas son mis preguntas. No sé si alguien del equipo quiera comentarles algo, preguntarles algo de acuerdo a lo que estamos pues platicando. Hay mucho que platicar con ustedes, pero no sé si alguien más del equipo, pues adelante. Pueden abrir su micrófono, levantar su manita como gusten. ¿No? ¿Nadie? Dicen, ¿todo quedó bien claro? No. Y más o menos. Ok, pues bueno, la verdad es que creo que ha sido muy amplio toda la información. Ya que hice algunas notas, ya me pongo en contacto con ustedes pues sí, justamente para que nos compartan un poquito más de la comunidad misional, para que podamos ver de qué forma, entendemos claramente que todas las comunidades son diferentes, pero bueno, finalmente algo se puede adaptar y siempre va a ser de beneficio para todos. Nosotros les agradecemos mucho pues que hayan tomado este tiempo, porque pues siempre aprendemos y no queremos solo quedarnos las cosas, sino queremos como equipo llevarlas a cabo. Esa es la intención. Dios ha dado un equipo pues muy cooperativo, o sea, muy dispuesto en hacer cambios, en entender, en escuchar, y pues damos muchas gracias a Dios por eso. Nos gustaría mucho que hicieran una oración final y después tomar la foto de todo el equipo. Si quieren hacer una oración, y también nos gustaría mucho que nos dejen algunas, bueno, ya decías que van a hacer algunos planes, los que ya compartí aquí, que ya compartí en el grupo del ministerio, pero para que también podamos estar orando por ustedes específicamente. Si ustedes tienen algo, pues nosotros todos los lunes nos conectamos como ahorita, hacemos un tiempo de oración, algunas veces tenemos invitados, algunas veces solo estamos como equipo, pero siempre estamos orando y pues incluimos en nuestras oraciones a misioneros y todo. Entonces, si tienen algo en específico por lo que quieran que oremos, pues díganos para que lo anotemos en nuestra lista. Pues precisamente el 14 de abril vamos a tener después de todo lo que se estuvo viviendo en la ciudad, esta situación de violencia, gracias a Dios se ha calmado un poco y vamos a volver a reunirnos. Entonces el 14 de abril yo voy a tener lo de mi comunidad misional, entonces con el pretexto de comer pozole de Guerrero. Entonces, para que me ayuden a orar. Y también, pues simplemente agradecer a Dios por este tiempo. Pues sí, gracias, porque Nueva Vida siempre ha estado muy atento de Culiacán. Gracias por el apoyo que nos dan. Dios nos ha traído a esta ciudad complicada. Es una ciudad muy complicada, es una ciudad difícil, pero como dice Jeremías, oren por la ciudad a la que los he llevado. Entonces, gracias por sus oraciones, por sus muestras de amor, de cariño, por los donativos que dan al proyecto de plantación. Muchas gracias. Y pues bueno, parte de mi labor como plantador es siempre tocar puertas con iglesias. Ahora vamos en mayo a Ciudad de México, voy a ir a visitar 2 iglesias, a presentar el proyecto y para que adopten el proyecto de plantación. Entonces, oren por las iglesias que he de visitar y que se puedan unir más iglesias al proyecto de plantación de aquí de Culiacán. Claro que sí, con mucho gusto.
Ya lo tengo aquí anotado y bueno, pues ya después pasamos la minuta a todo el equipo para que sigamos en oración. Y pues si gustan cerrar con una oración final, les vamos a agradecer. Vamos a orar. Padre, tan agradecidos estamos contigo por tener este tiempo en el que podemos presentar, platicar sobre lo que tú has hecho en esta ciudad, de lo bueno que has sido, de toda la grandeza que has mostrado en este lugar. Gracias, Dios, por la Iglesia Nueva Vida, por el equipo, porque yo sé que de ti vienen todas las cosas y que tú has puesto en su corazón el deseo de poder, Dios, ir y hacer discípulos, ir y hablar de ti, que la gente escuche de ti. Yo te pido con todo mi corazón y te ruego que no los dejes, que tu presencia siempre los acompañe, que tú les guíes y les instruyas y Dios les digas qué deben de hacer, qué no deben de hacer, que des claridad a su mente, a su corazón y les des la visión que tienen que seguir. Que Dios cumpla, sigas cumpliendo tu propósito en esta iglesia. Dios, que lo que sea que vivan, ellos puedan conocerte y puedan tener nuevas experiencias contigo. Dios, y que ellos puedan levantar su estandarte y decir, di a Dios, conocí a Dios. Y Padre, que ellos puedan deleitarse en ti, gozar de tu presencia y que en todo les des paz. Por favor, guárdalos a cada uno en sus trabajos, en sus quehaceres, darles provisión y siempre darles de tu gracia delante de los hombres, Dios. Esa gracia que nos hace diferentes, eso que nos das, Dios, para ir y enfrentar al mundo. Dios, dales a ellos, no te olvides de nosotros. Y cualquiera que sea la situación que vivamos, solo te rogamos que tu presencia no sea parte de nosotros. Tu presencia es lo más valioso en nuestra vida y que podamos adorarte, glorificarte y en todo lo que hagamos en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Por favor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.